¿En qué fiesta y en qué festividad se come el chiriucho? Corpus Christi. Corpus Christi. ¿Y por qué hacen en las fiestas patronales comúnmente también? Por ejemplo, en la de San Sebastián han hecho. ¿Sí? Ya se ha convertido en algo típico y tradicional en este contexto. Si ustedes ven, la mayoría de los productos del chiriucho se hacen en el contexto de esa fusión republicana y esa fusión colonial y esa fusión de los incas con los españoles, ¿no? Hoy esto que creo que es virtual, ¿no? Sí. Teoría. Hoy vamos a seguir hablando de ese aspecto, de ese contexto claro de las fusiones, de por qué nace, cómo nace nuestra gastronomía. ¿No, chicos? Entonces, ¿dónde nace el chiriucho? Y hasta ahorita sigo preguntándome esa hipótesis y ese contexto de por qué se celebra en el Corpus Christi. Y el nacimiento del chiriucho nace en los tampos, lugares de reposo, donde ciertos viajeros viajaban de acá para allá y se unían para descansar en ese ámbito y traían una especie de fiambre. De la costa traían otro producto, de la sierra otro producto y de la selva otro producto. Y ahí hacían un compartir. Y para matar ese apetito tan fuerte en esos sabores, ¿no? Se comían con el rocoto entero. ¿Cuál es la tradición de comer? Así como hemos entendido que el agua tiene una forma de comer. Porque el agua no se come por comer, ¿eh? Que agarra de costadito, hasta como ver, si no se vuelve agua, todo el contexto, ¿no? El chiriucho también tiene, hay que meterse cada bocadito a la boca juntamente con el rocoto. Ya vino el que me hace rito el día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el chiriucho? ¿Cuáles son los ingredientes del chiriucho? Normalmente dice chiri, ucho. ¿Qué significa chiri en quechua? No le diga a nadie. No lo sé qué. ¿Frío? Chiri, ¿qué significa? Frío. Frío. Ucho. Picante, ¿no? En el contexto, picante aquí, ucho, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto el chiriucho, Yuri? Como bien se dice, los ingredientes son, los traían de diferentes lugares y por eso que viene el cuy, la gallina. Perfecto. Cuy. Sigue hablando. Cuy, gallina, ¿qué más? Habas. ¿Entra habas? No. No. ¿Entra? No. ¿Entra? ¿Entra? Sí. ¿Seguro? Sí. No, no entra. Es otro. ¿Cómo se llama? ¿Es morcilla lo que entra? Sangrecita. Cecina. ¿Cómo se llama ese embutido que hacen de las vísceras del cuy? Tuyán. Se comía tuyán. ¿Se hacía con esto? No, con tuyán. Ahora ya he visto la flojera que le meten esto. Y el tuyán es trabajoso, va a compartirte un aderezo base, no la sangrecita, todas las vísceras del... Todavía me acuerdo, mi abuela agarraba, sopla, me decía todavía mi abuela, y soplaba para que se infle, hay que lavarlo bien, rellenar la tripa, y mi abuela lo hacía al horno, y a mí me gustaba, es muy rico, ¿ya? Se hacía con tulián, acá está el tulián, vamos a imaginarnos que es tulián. ¿Qué más entra? Cocha, ¿qué más? Queso. Muy bien. Hueveras de De pescado. Muy bien. ¿Qué más entra? Los ajís. Rocoto. Corte rápido. La poderosísima torreja. Muy bien. Ahora, la torreja está compuesta de estos dos elementos, más esto que me imagino que es polvo de hornear, medio kilo de cocaína, listo. ¿Ya? Claro está que cuando hacemos tortilla hay dos elementos fundamentales que entran dentro de la tortilla. Uno, que es el caldo de la gallina. Se hace con el caldo de la gallina. Y cuando se manda a cocinar este caldo de la gallina, se manda a cocinar con un mirepoix y un bouquet de carne. Ese caldo va a servir ¿para qué? Para hacer la torreja, ¿no? La masa, para hacer esa torrejita de chiriucho. Por ende, entra todo el zapallo, si es posible, rallado. ¿Ok? Y va una característica propia, polvo de hornear, que es un agente leudante químico que tiene la proporción de inflar la preparación. ¿Ok? Va maíz, va harina, polvo de hornear, zapallo, sal, pimienta, caldo de gallina y qué más. Cachún cebolla. Es lo típico de la tortilla para el chino. Sí, eso no es la cebolla china. No es cebolla china, es chicoya, ¿no? Que es de la cebolla, esa cebolla que traen del campo, es lo que se usa para hacer en este caso. Vamos a imaginar que esto es eso. ¿Ya? Perfecto. Muy bien.
y huevo, ¿no, chicos? Perfecto. Acá la técnica de cocción es gran fritura, una proporción que nos va a permitir conseguir crocantez y esponjosidad por dentro. Calculen la temperatura. ¿Cómo se cocina el cuy? Sal, pimienta y ¿qué más entra al cuy? ¿Huacatay? ¿Sí o no? Perfecto. Entra huacatay, sal, pimienta, huacatay en la parte interna y se cubre con un poquito de aceite y se manda al horno, que es lo primero que tienen que hacer. ¿Quedó claro? Esto de acá se desalas 3 veces por agua, que es charo, ¿no? Esto lo pueden hervir, yo veo que lo hierven, pero yo lo mando al horno para que tenga un sabor más diferente, ¿no? Un contexto totalmente diferente. Esto es blanqueado para evitar cualquier tipo de toxicidad y la gallina cocinada hasta que quede completamente tierna. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No entra? Tostado, claro, maíz tostado. Entra maíz tostado, chicos. Sí. Me voy a matar, en serio. ¿Qué más? Ya, todos estos ingredientes, ¿para cuáles? Para nuestro solterito de cuchillo. Solterito. Tradicionalmente el solterito, por propia palabra, no es cusqueño. Es arequipeño. ¿Ya? ¿De dónde nace esta historia? El solterito se dice que nace de los contextos de las haciendas de Arequipa, donde habían padres que tenían hijos totalmente solteros y hacían una fiesta comúnmente para encontrarles novio. Y ese aspecto era donde nació este plato. Ese aspecto es muy importante cuando ustedes ¿Ya? Una consulta, pero el nombre puede ser de que haya nacido, pero es distinto la preparación con acá. Perfecto, a esa idea quería llegar, ¿no? El nombre puede que no esté ya, y hay un plato típico de Arequipa, ¿no? Pero es implementado en el plato. ¿Por qué? Porque tenemos tuchi, claro, que es la piel del chancho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar la parte de la grasa y mandarlo a cocinar con un mirepoix para perfumar la preparación. ¿Okay? El resto de las preparaciones, como guarnición, ¿qué va? Papa sancochada. ¿Okay? ¿Esto va como guarnición? ¿Entra dentro del solterito cuchicaro? Sí. ¿Qué corte? Juliana. ¿Juliana o jardinera? Jardinera. ¿Qué corte? Pluma. Juliana, ¿no? Juliana, Perfecto. Juliana. ¿Qué corte? Juliana. ¿Qué corte? Palchiriucho. ¿Entra el solterito cuchicaro? ¿Seguro? No. ¿Entra o no? ¿Está en su receta o no? Sí está. ¿Habas entra o no? Sí. Sí, perfecto. Y esto va con un contexto de aliño, ¿no? Dos aderezos. Uno, cuando ustedes empiezan a hacer un tipo de aliño, puede ser estable o inestable. En este caso, para esta preparación es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque tiene el componente de un líquido con un lípido. Entonces, al unirlo en un principio se une, pero luego se desarma. Dice la inestabilidad propia porque no se pueden unir los dos elementos. ¿Quedó claro? Entonces, ambos son blanqueados y al final vamos a preparar su preparación. ¿Quedó claro, señores? Tienen media hora para la elaboración. Muevan las manos. Ya hemos rallado, el zapallo está crudo. Acá hemos mezclado las harinas, polvo de hornear. Y acá tenemos el huevo. ¡Falta el huevo! Estamos cortando, blanqueando el cacao. Ahí está la gallina que estamos sancochando, tostando. Mientras tanto, aquí están. ¿Cuánto mide una jardinera, señores? Yo apunto a botar a los seques acá. ¿Cuánto mide una jardinera? El tamaño de Mide centímetros, 10 metros. Medio centímetro será. 3 será, dice el otro. Todavía dice 3 será. ¿Cuánto mide, señores? Hay un fundamento principal y quiero que se metan esto en la cabeza como cocinero. Cuando uno emplea, puedo ser muy buen cocinero. Yo he encontrado muy buenos cocineros, pero para ser recontra buenos les falta el contexto de técnicas. Y las técnicas son muy importantes. ¿Por qué se aprende cortes? ¿Cuál es el fundamento? Voy a enseñar una sola vez, a la próxima les meto cuchillos y me voy a repetir. Así que vayan a casa. ¿Okay? ¿En qué ciclo están ustedes? Cuarto. Cuando nos vamos a ver en quinto o en el curso de costos y presupuestos, es donde van a sufrir. ¿Sí?
Vamos a llorar sangre en ese curso. ¿Ya? ¿Por qué? Proceso de cuadros comparativos en técnicas para que el programa de tu restaurante sea de manera adecuada. ¿Ya? Y acá hay un alumnito que no me va a dejar de mentir cuando he trabajado. ¿Ya? Entonces, en este aspecto quiero que ustedes entiendan sobre lo que son técnicas de corte. Tiene un fundamento. Y el fundamento principal es desarrollar sabor de manera adecuada, homogénea. Si yo tengo un corte grande, pequeño, ¿por qué crees que los franceses han creado los cortes? ¿Por la fuga? Para decir no. Un francés es muy técnico, la verdad. Puede ser muy buena mano, pero te apuesto que si yo reviso tu plato, hay muchos defectos en el contexto de corte. Y ahí implica que tu sabor salga mucho mejor. Tengo una cebolla grande, mira, tengo esto, ¿no? Que me gusta, ¿ven? ¿Ven esto? Esto está bien. Y mira este. ¿No? Si ustedes trabajan en un restaurante de gama alta, esto te lo botan a la basura. ¿Ya? Entonces tiene que ser lo más técnico posible. Y eso te va a ayudar a desarrollar sabor y a profundizar sabor. Por eso no se los corta. ¿Ok? No se corta por cortar, por eso se enseña las cortas. ¿Cuánto mide jardinera? De 3 a 4 milímetros. Por 3 a 4 centímetros. Está dando opción de 3 a 4. Ahora, te apuesto que en su libro, ni siquiera lo han leído, el último que ha salido, hay una actualización que mide medio milímetro y 5 centímetros de largo. ¿Lo han leído? No lo han leído. Ay, ¿qué dice el otro? ¿Ya? El otro ni siquiera existía el libro, che. Chicos, y una cosa más, aprendan a manejar el cuchillo. Esto es un cuchillo de verdad, esto no es un juguete. ¿Ya? ¿El cuchillo para qué sirve? Fundamento principal. ¿Qué tiene que ver el cuchillo con esto? La herramienta principal de un chef. ¿Tiene técnica? No, te van a cansar. El cuchillo tiene que hacer su trabajo normal. Si es más pesado, es mucho mejor para ustedes, porque el cuchillo hace trabajo solito. Tú solo levantas, cortas solo. Pero si el cuchillo no pesa, ¿qué vas a emplear? Fuerza. ¿Ok? Hasta ahorita yo veo que los chicos aplican una técnica para la cortar. O aplican un corte caída libre o el corte de piguá. ¿Qué es el corte piguá? Lo que no se levante la punta. Este es el corte piguá. Esto es caída libre. Dos aspectos que tienes que dominar cuando se maneja cuchillo. ¿Quedó claro? ¿Oído? Sí. Claro. Oído, chef. A cortar el dedo. Yo sé que tú lo vas a... Voy a pensar otra cosa. ¿Cómo lo ponemos así? Al horno. El día lo van a hacer. Esa es la Entiendan la propuesta. reacción que tienen los productos, especialmente cuando hablamos de agentes leudantes. ¿Okay? Los agentes leudantes hay naturales y químicos. ¿Cuáles son los naturales? Estamos hablando de los componentes como por ejemplo prefermentos y masa madre. ¿Esta tortilla se puede hacer con masa madre? Por supuesto que sí, reacciona. ¿Se puede hacer con prefermentos? Sí. ¿Qué son prefermentos? Son la aceleración que se usa un porcentaje de levadura, como por ejemplo levain, polish, viga, esponja, ¿no? Y por ahí tenemos otro prefermento más. Cada uno de ellos tiene sus características adecuadas, pero los que usamos normalmente para esto son reacciones químicas, como el polvo de hornear. ¿De qué es derivado de la levadura? El polvo de hornear es una reacción, ¿de qué? De producir un gas, y ese gas se llama dióxido de carbono. Al contacto con el calor reacciona prácticamente y produce dióxido de carbono. Ahí tenemos, por ejemplo, bicarbonato, que se le puede poner también. Bicarbonato de amonio también se le puede poner, pero en proporciones muy bajas. Normalmente para ponerle esto siempre es el 20% por kilo. ¿Qué quiere decir? Si es un kilo, le pongo 20 gramos. Y si es medio kilo, le pongo 10 gramos. Solo al 20% de kilo. ¿Okay? Y a ese es otro mundo en pastelería. Entonces, ¿para qué sirve? Para inflar. Ella me dice que sale como pancito. Por supuesto va a salir. ¿Por qué? Porque el polvo de hornear va a tener esa reacción con el contacto del aceite. Y propiamente dicho, tenemos el huevo que también reacciona como un agente de leudante. ¿Okay? Son las características que se trabaja cuando se hace un panqueque, una tortilla, se hace una torta, se hace un bizcochuelo que no ves, etc. Un hojaldre. Y el hojaldre, por ejemplo, no tiene básicamente el contexto de un agente leudante
químico, tampoco natural, sino tiene un agente levulante mecánico. ¿Qué quiere decir un agente levulante mecánico? Estamos hablando de la proporción de usar tu mano. Cuando tú haces una masa hojaldre, estás usando un agente levulante mecánico. ¿Por qué? Porque estiras la masa a un simple, a un doble. Y esa proporción hace que se infle porque la grasa bota un dióxido y se levanta. ¿Ok? Igual es cuando tú haces un merengue francés. Han levantado un merengue francés a batidor de globo. ¿Qué quiere decir? Agente levulante mecánico. Va levantando naturalmente. No necesita un alterno como este. Ya le pones, ¿no?, un poquito de pizca de sal para mantener la estabilidad. Ese es otro contexto en pastelería. Ya van a aprender más adelante. ¿Ya? Entonces, en esta proporción solo tiene harina de maíz y huevo. ¿Pero qué necesito para esta tortilla? El caldo. Sáquenlo y le sacan un porcentaje de caldo y que siga la gallina cocinándose, ¿ya? Saquen eso rápido para avanzar porque esta tortilla va a demorar, ¿ya? Mientras tanto, el charqui ya va en la tercera agua. Color humildad. Y yo no sé qué hace este rocoto acá. ¿Quién picó esto? Yo. ¿Para el chiriucho? Sí. No. Papayo. Papayo. ¿Ya está el caldo? ¿Ya está el caldo? Batidor de globo hemos traído, chicos. ¿Van a hacer harto? Sí, claro. ¿Ya? ¿Hay aceite? Esos vinagres. En aceite nomás. Está el cuchicara. Un bol para esta grasa. ¿Alguien quiere comer? Listo. Perfecto. Quitamos toda la grasa que no es tan agradable dentro de la preparación, ¿ya? Ahí. ¿Qué se están haciendo allá? Condimento no le permitan que les valoren. ¿Qué planes para San Valentín, chicos? Cuéntenme su historia. Uy, Dios mío, ya me libré de eso ya. ¿De trabajar? Doble turno, El día que yo trabaje me retiro. Yo no trabajo, yo me voy a divertir acá con ustedes. Vamos a hacer acto de obra social, como dice mi hermano. Listo, todos en este corte, ¿ya? Perfecto. Mucha grasa, ¿ven? Bastante grasa. Ahora, chicos, ¿cómo hacemos un tocto? ¿Alguna vez han visto un tocto? Sí. ¿Cómo hacemos un tocto? con un fondo. Esos cortes de la papita. Oye, ¿es normal? ¿Es hito nomás de papá? ¿Qué ha pasado? Hay regla de manera transversal, hay emplatados de manera horizontal. Ya hay emplatados de forma en escala. Esos tipos de emplatados son técnicas que proporcionan a ustedes a encontrar una proporción a lo que están emplatando de la forma. Por ejemplo, ¿no? Y hay dos maneras de emplatar, no tradicional y tradicional. Cuando hablamos de tradicional, estamos hablando de un emplatado como este. ¿Qué quiere decir? El logo. ¿No? No hay una proporción, no hay un sentido, están los elementos decorativos, pero no se ve. Es lo que Yuri ha hecho y está perfecto para lo que él ha hecho. ¿Ok? Pero ustedes están estudiando cocina y tienen que aprender a Pero ojalá se va a bajar el cerro con todo. Batalla campal, loco. Listo, limpia, hija, los bordes y ahora para allá. Una fotito. Foto. Sonríe. Si algún día llegan a preparar chiriucho para un gringo, tengan en cuenta que se le saca la cabeza y se saca los pies y la cola.